Gloria a Dios. Vamos a tomar nuestro lugar y abrir nuestras Biblias. Abre tu Biblia o enciende tu dispositivo donde tengas la preciosa palabra de Dios para ser instruidos por ella, ¿verdad? Ese es el propósito de la Escritura, inspirada por Dios y útil para enseñarnos todas las cosas, para redarguirnos con todo lo que está escrito, para corregirnos e instruirnos en su justicia. Así que le damos gracias a Dios por esta revelación de su palabra y vamos a leer Éxodo. Estamos en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Escritura. Estamos en el capítulo 2, vamos a finalizar este capítulo, los últimos 3 versículos, y el capítulo 3 vamos a tener para escudriñar y meditar durante toda esta semana. Así que vamos a leerlo, este pasaje que nos corresponde, y oramos para que el Señor nos dirija y nos instruya en esta su palabra. Dice Éxodo capítulo 2 versículo 23: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto,
para que ofrezcamos sacrificios al Señor nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Señor, te damos gracias, Señor, por esta preciosa palabra, Señor, por este precioso relato, Señor, de esa libertad de tu pueblo, Señor. Te damos gracias por lo que nos sigues mostrando a través de tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias por ese gran camino de liberación que tú nos has dado, Padre. Te damos gracias por tu evangelio, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, habla a nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú quieres decir directamente a nosotros, Padre, para seguirnos edificando, seguir entendiendo, Señor, quién eres tú, quiénes somos nosotros y cuál es el único camino de libertad que tú nos has dado, Padre. Para la gloria de tu nombre te pedimos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues le damos gracias a Dios por la palabra, le damos gracias a Dios por su Espíritu que nos permite entender las cosas que son inentendibles para la mente del hombre, ¿verdad? Para la mente del hombre dice la Escritura que la palabra de la cruz, la palabra del Evangelio es locura, ¿verdad? Es locura para los que se pierden, para los que se salvan. Para nosotros esto es poder de Dios, es poder de Dios, y vemos ese poder que va haciéndose en nuestras vidas, va transformándonos, va realmente enseñándonos el camino, el único camino, ¿verdad?, que el Señor ha trazado para nuestra libertad. Y le damos gracias. Yo les decía ahí en Reynosa, este último versículo de este pasaje que leemos nos habla mucho también de esa participación femenina que a veces hemos visto, que a veces en la Escritura es un poquito incierta, porque cuando vimos al final del libro de Génesis, ¿verdad?, la entrada del pueblo de Israel, de todo ese conglomerado de 70 personas que entraron, ¿verdad?, eran mencionados solamente los hombres, ¿verdad?, los hijos de Jacob y sus hijos, ¿verdad?, y no estaban mencionadas las mujeres. Y decía, ¿por qué no se menciona, verdad? Después se va a mencionar que la salida del pueblo de Egipto era como de 600,000 hombres y no se tomaba en cuenta en ese grupo, ¿verdad?, el número de mujeres y todo. Y decía, de pronto falta un poco la presencia femenina, ¿verdad?, en el plan de Dios. Y veo, ¿no? Y ahora el libro de Éxodo nos ha venido mostrando esa preciosa presencia, pues, de las mujeres, ¿verdad?, en el perfecto plan de salvación y liberación que tiene Dios de su pueblo, ¿verdad? Cuando veíamos el capítulo 1, en esa preparación del pueblo de Dios para esa libertad, cuando llegaron a la tierra de Egipto y se multiplicaron en gran manera, ¿verdad? Y vino ese nuevo rey que no conocía a José y empezó a oprimirlos, a tratar de que no se multipliquen como estaban viendo que se estaba multiplicando, porque estaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel, ¿verdad? Estaba cumpliendo su promesa de hacer de Israel una gran nación, y estaba haciéndose una gran nación, ¿verdad? Y el rey estaba atemorizado de que esta gran nación se una con los enemigos y se vayan de la tierra y se queden sin ese poder, ¿verdad?, laboral de pronto que tenía el reino de Egipto y todo. Y veía ahí como en ese plan, ¿verdad?, de Dios, porque en lugar de que esa opresión genere cansancio, ¿verdad?, veíamos que esa opresión generaba más ánimo para seguirse multiplicando, ¿verdad? Entonces llegaban a sus casas con más ganas de multiplicarse en lugar de cansados, y veíamos cómo el Señor obraba, ¿no?, en un efecto contrario, porque mientras más les oprimían, decía, más se multiplicaba y crecía el pueblo de Israel, ¿verdad? Y los egipcios temían, ¿verdad?, a los hijos de Israel, porque Dios estaba con ellos, porque el Dios siempre está con su pueblo y está cumpliendo la obra que tenía para su pueblo. Y en ese segundo intento, ¿verdad?, del rey de Egipto de usar a estas mujeres, ¿verdad?, para el exterminio de los niños que nacerían, el Señor usó a estas mujeres. Y vemos cómo el Señor empieza a usar, ¿verdad?, a estas mujeres para el propósito que tenía de esta libertad, ¿verdad? Y usó a las parteras, recuerdan, a Cifra, a Fúa, ¿verdad?, que el Señor puso en ellas temor de Dios para que puedan cumplir el propósito de Dios. No el dictamen del rey, sino el propósito de Dios. Porque a Dios tenemos que obedecer por sobre todas las cosas, ¿verdad? Las autoridades no pueden demandarnos lo que Dios nos prohíbe, ni las autoridades pueden prohibirnos lo que Dios nos demanda. Ese es el punto, nosotros tenemos que obedecer a Dios, y ese es el temor de Dios,
la presencia de Dios que nos permite obedecer a Dios. Sin temor de Dios no hay obediencia a Dios. Y eso es lo que el Señor puso en estas parteras. Y es lo que el Señor pone en cada uno de sus hijos para obedecer. No es capacidad del hombre. El hombre no puede obedecer a Dios. El hombre obedece su naturaleza, ¿verdad? Pero la presencia de Dios te permite caminar en ese temor para obedecer a Dios. Y ellas obedecieron a Dios. Y en ese temor salvaron la vida de los niños y el pueblo seguía multiplicándose. Entonces ahí vemos la presencia de estas parteras. Después vemos en el último intento de que toda la gente echara al río a los niños para evitar esa multiplicación. El Señor tenía un plan para salvar a su siervo, para salvar a este instrumento que Dios usaría, ¿verdad? A este obrero de Dios para realizar la obra de Dios, para que conozca al Dios de la obra, ¿verdad? Este es el plan de salvación. Y usó pues a su madre. Sabemos que su madre se llama Jocabed, ¿verdad? La usó porque puso fe en ella, puso fe en sus padres para que guarden a este niño 3 meses, lo oculten, y por esa fe depositada por Dios puedan llevar, ¿verdad?, a este niño en esa arquilla, ¿verdad?, en el río, y pueda ser salvado de las aguas. Y ahí estaba la presencia también de su hermana María, ¿verdad?, de Miriam, hermana de Moisés, para llegar a la hija de Faraón, ¿verdad?, que estaba con sus doncellas. Entonces mucha presencia femenina, ¿verdad?, en esta obra de Dios. Por lo tanto, es maravilloso ver cómo Dios usa a todos los suyos, sin importar el género, ¿verdad? Y después vemos en este último versículo, ¿verdad?, que leímos de este capítulo 3, que cada mujer estaba en la obra de Dios, pidiendo a cada una de las vecinas y de las huéspedas, que dice, no son los huéspedes, sino las huéspedas. Entonces todas las mujeres iban a estar a cargo pues del financiamiento de ese éxodo, ¿verdad? Porque iba a poner el Señor esa la forma, ¿verdad? Usando a las mujeres para que salgan y pidan a las vecinas y a las huéspedas todos estos recursos, estas alhajas de plata, alhajas de oro y los vestidos con los que saldrán todo ese pueblo, ¿verdad? Y así fue como proveyó Dios, ¿verdad?, a su pueblo para esta gran salida, ¿verdad? Y por eso, y me llamaba la atención y les decía qué importante es la presencia femenina en la obra de Dios. Qué importante es la presencia de la ayuda idónea en los obreros de Dios. Qué importancia es, porque el Señor quiere, ¿verdad? El Señor quiere, sobre todo pues los que tenemos la bendición de estar casados, ¿verdad?, en esa ayuda idónea que el Señor nos ha dado para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Sabemos que ayuda idónea, ahora comentábamos, ahora que veníamos acá a la iglesia con mi hijo, ¿verdad?, decíamos, ¿qué significa ayuda idónea? Contrapeso, papá. Ya le había instruido de que esa es la palabra griega que significaba ayuda idónea. Contrapeso idóneo, papá. Y realmente es eso, ¿no? Es ese contrapeso que Dios pone para que podamos desarrollar ese plan que Dios tiene para nosotros. Por eso el Señor instituyó en el matrimonio esa una sola carne para que podamos llevar a cabo ese propósito. Y es muy necesaria la presencia de nuestras esposas. Ahora en la última reunión de coordinación de servidores de células decíamos que tenemos que ser más enfáticos en la participación de las esposas, ¿verdad?, como servidores de célula, ¿verdad?, en la comunión, en el estudio de la palabra, en la participación en las células, porque ellas tienen un elemento especial que Dios puso en ellas para que aterricemos todo conocimiento, ¿verdad?, a veces de la palabra, de una manera práctica. Entonces no nos llenemos de mucha información que vamos a transmitir en las células, sino de algo práctico que está pasando en nuestras vidas. Entonces la participación de la pareja, del hombre y de la mujer va a ser muy importante para que podamos recibir esa instrucción que viene de parte de Dios, ¿verdad? Entonces decimos, usen la ayuda que Dios les ha dado. No desprecien ese precioso recurso que Dios nos ha dado para poder llevar a cabo ese propósito, ¿no? Alguno podrá decir, lo que pasa es que se va a volver medio incómodo, mi esposita es media imprudente y va a sacarme los trapitos al sol ahí en la célula. Eso necesitas, ¿verdad?, para que saquen tus trapitos al sol y muestren a Cristo, que es el que está haciendo la obra en ti. Y la gente no dependa de ti, sino depende del Dios que te soporta a ti, que pueda soportar a toda la gente, ¿verdad? Entonces no se trata de brillar uno, se trata de que brille Cristo y la obra de Cristo. Y si salen tus trapitos al sol, qué bueno, porque van a ver que están con una persona que es igual que tú. No es con un gran, elocuente servidor de célula que presenta maravillosas presentaciones bíblicas, pero que, como dice el pastor, mucho tilín, tilín, nada de paletas, ¿verdad?
¿no? De repente así es, y siempre les he dicho, digo, cuando me pregunten si soy cristiano, le digo, pregúntale a mi esposa. Yo te puedo decir 1,000,000 cosas. Pregúntale a ella. Esa te puede decir algo más real, ¿verdad? Por lo tanto, qué importante. Yo digo, qué importante es esto dentro del plan del Señor. Veía y me llamaba la atención y dije, voy a empezar por el final, porque me llamó mucho la atención esta presencia de las mujeres en ese plan que tenía Dios de libertar a su pueblo, ¿no? Y cada una de ellas tenía su función, tenía su función. Así que vamos a ver ahora sí, vamos a centrarnos en el pasaje, en este maravilloso pasaje. Como vimos en los capítulos anteriores, Dios preparó a su pueblo multiplicándolo, no solamente en número, sino multiplicándolo en aflicciones, para poder entender la necesidad que tenían de ser libertados de esa servidumbre, de ese plan maravilloso de Dios de libertarles de esa servidumbre larga, ¿verdad? Pero que había producido ese correcto clamor, ¿verdad? También estaba preparando a su siervo, a su obrero. Vamos a entender ahora el llamamiento de Dios, cuál es la obra de Dios, qué es lo que Dios quiere en este tiempo y ahora, ¿verdad? Libertad a la gente, a los suyos de la esclavitud del pecado. En este caso tenían que ser libertados de esa esclavitud de servidumbre, como una imagen de lo que el Señor nos ha dado como iglesia, ¿verdad? Llevar el mensaje de salvación, el camino de salvación para la liberación de su pueblo de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y preparó a su siervo, lo rescató de las aguas, ¿verdad? Tenía que formar a su obrero para su obra, pero tenía primeramente que revelar quién era el Dios que soportaba a esa obra, quién era el Dios que hacía todo dentro de ese plan precioso y maravilloso. Y esta es esa revelación de Dios a Moisés en esta zarza, como vemos, ¿verdad? Entonces vamos a dividir el título de esta semana. Está puesto como ¿soy yo o el yo soy? ¿Quién es? ¿Soy yo o el yo soy? Así que vamos a ver este tema. El objetivo para esta semana es que podamos entender y que podamos responder correctamente a ese llamado de Dios, al llamado que Dios hizo a Moisés, que no es el llamado para los privilegiados, simplemente unos pocos, sino para todos los siervos de Dios que estamos, ¿verdad?, rescatados, que hemos sido rescatados de esa sentencia de muerte que es el pecado, ¿verdad? En este caso fue rescatado Moisés de esa sentencia de muerte de ir al río, ¿verdad? Y fue liberado, fue rescatado para liberar a su pueblo. De la misma manera, el propósito y la obra de Dios es que sigamos liberando al pueblo de Dios de la esclavitud. Ya no de la servidumbre, sino de la servidumbre del pecado. Dice, reconociendo primeramente nuestra total incapacidad para depender completamente del poder de Dios, el gran yo soy. Ese es el Dios que sustenta la obra. Y vamos a entender el llamado de Dios, vamos a entender la obra de Dios, vamos a entender no solo para qué nos llama, sino a quién llama. Pero sobre todas las cosas vamos a ver quién es el que llama, ¿verdad? Y esa revelación es la que aquí se produce para que Moisés pueda cumplir ese precioso llamamiento, ¿verdad? En este caso de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces vamos a verlo en varios bloques. La primera es el final del capítulo 2, en donde vemos la necesidad del llamado de Dios, ¿verdad? Vamos a ver el clamor de los hijos de Israel y el reconocimiento de Dios a sus hijos. Había una necesidad de un llamamiento, había una necesidad de esa obra de libertad, ¿verdad? Esa promesa que Dios había hecho de libertarlos. Serían, ya lo había dicho desde Abraham, ¿verdad? En Génesis 15, que ellos entrarían en como extranjeros en tierra ajena. El pueblo de Dios estaría como extranjeros y servirían, ¿verdad? Durante 400 años, pero Él los rescataría, ¿verdad? Y los sacaría con gran riqueza de esa esclavitud, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere, esa figura de cómo el Señor nos permite conocer nuestra servidumbre, nuestra esclavitud al pecado para podernos liberar con esa gran riqueza, la riqueza de su gracia, ¿verdad? Entonces vemos en estos versículos, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, pasó muchos días. Moisés había sido preparado durante 40 años en el palacio de Egipto. Vimos que a los 40 años nos dice ahí en Hechos 7, ¿verdad? 22, que él salió a sus hermanos, ¿verdad? Tenía esa necesidad de ir a sus hermanos para
pues estaba identificado con él. La obra de su madre había sido instruirlo. Los primeros días de su vida lo crió, los primeros meses de su vida, los primeros años lo crió y lo identificó claramente con su pueblo, ¿verdad? Él no estaba identificado con Egipto. Tal vez tenía la apariencia de Egipto, pero su identidad era con los hebreos, ¿verdad? Y salió a sus hermanos y ahí fue que vimos cómo en esa situación que se presentó y veía a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos, pues él tomó justicia por su propia mano, ¿verdad? Y en ese gran poder que él tenía, de pronto su espada de príncipe ahí del palacio, ¿verdad? La usó para matar a este egipcio y tratar de enterrarlo, ¿verdad? De esconder la evidencia porque había visto a todo lado. Pero se olvidó de ver donde tenía que ver, ¿verdad? Se olvidó de alzar su mirada al cielo y quería hacer las cosas en sus propias fuerzas. Él se creía tal vez un varón, dice que era criado en toda la sabiduría de Egipto, ¿verdad? Y era poderoso en palabras, en obras, ¿verdad? Y creía que lo estaba haciendo bien, se identificaba con los buenos, ¿verdad? Estaba haciendo las cosas buenas, defendiendo al bueno, pero no había levantado su mirada al Señor. No había entendido cuál era el plan que el Señor tenía para él. Y eso es lo que el Señor empieza a tratar con él. Después de esos 40 años, pues descubre todo, descubre esta acción, ¿verdad? Y cuando fue y trató de a los que estaban peleando entre hebreos ahí, ¿verdad? Diciendo, ¿por qué se pelean? Son hermanos. Dice, ¿quién te ha puesto por juez y gobernante nuestro, verdad? ¿Nos vas a matar acaso como mataste al egipcio? Viéndose descubierto, pues sale exiliado, ¿verdad? A ese tiempo de preparación de Dios, de su obrero, ¿verdad? Esos 40 años, porque nos menciona igualmente en ese capítulo 7 del libro de los Hechos, ahí en el versículo 30, ¿verdad? Que pasado 40 años de haber estado en Madián, es cuando se le aparece el Señor en esta zarza, ¿verdad? Que no se consumía. Entonces un tiempo largo que había pasado desde que aconteció, murió el rey de Egipto y que los hijos de Israel empezaron a clamar a causa de la servidumbre. Empezaron a clamar no tanto a causa de su excesivo trabajo o sus situaciones que estaban pasando, sino de su servidumbre. Empezó a subir delante de Dios ese clamor y ese gemido de de sentirse esclavos, de sentirse no libres, ¿verdad? Y ese es el clamor que sube a Dios. Dice el versículo 23, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ese es el clamor que sube delante de Dios cuando entiendes tu esclavitud. Y ese es cuando a veces nosotros realmente le pedimos a Dios, a veces clamamos muchas cosas, ¿verdad? Y a veces hacemos clamores de cosas temporales. Pero el verdadero clamor que sube delante de Dios cuando nos sentimos esclavos de esas cosas temporales o nos sentimos esclavos de esa servidumbre a este mundo, a ese pecado que domina nuestras vidas. Ese es el clamor que sube delante de Dios, ¿verdad? Y ese es el clamor que subió del pueblo de Israel. Y oyó Dios el gemido. Oye Dios el gemido de su pueblo. Oye Dios el gemido de los que están, ¿verdad? Dentro de su plan de libertad. Y se acuerda del pacto. En esa obra total de Dios, ¿verdad? En donde Él escucha, Él ve el clamor, el gemido, ya vamos a ver la angustia de su pueblo. Y se acuerda del pacto que había hecho desde el principio con los padres, ¿verdad? Con Abraham, con Isaac y Jacob. Y Dios mira, Dios está ahí. Los ojos de Dios están ahí, ¿verdad? Es el viviente que nos ve, Él conoce todo. A veces decimos, hay circunstancias que parece que el Señor no toma en cuenta lo que estoy pasando. Él oye el clamor de su pueblo. Pero sobre todo el clamor de servidumbre, la aflicción que viene producto de esa servidumbre y de esa esclavitud, el Señor lo está viendo a Dios, dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoce. Dios los reconoce, Dios reconoce a los suyos, Dios reconoce a los que son de su pacto, de su promesa, a los que realmente están en su plan de salvación, ¿verdad? Ahí en Reynosa ahora ya han cubierto esas vallas publicitarias, porque justo al entrar al puente había unas vallas publicitarias. Ahora está ahí un partido político y un candidato allá de México que está ocupando esas vallas. Pero decía, ¿verdad? Y para publicitar esas vallas decían, la diferencia entre ser conocido y reconocido es el posicionamiento, ¿no? Es como que dice, anúnciate aquí y vas a ver que vas a ser no solo conocido, sino reconocido. Porque este es el posicionamiento ideal. La entrada al puente, mucha gente, muchos carros. Y entonces aquí el Señor reconoce a su pueblo, ¿verdad? Me ponía a reflexionar, alguna vez también ya lo había visto y decía, así es, ¿verdad? Dios conoce todo, Dios conoce a todos, pero reconoce a su pueblo. Porque la diferencia entre ser conocido y reconocido
Es el posicionamiento. Es cómo te posicionas tú. ¿Realmente te posicionas en la necesidad de ser un esclavo necesitado de esa salvación? Y el posicionamiento que Dios reconoce es cuando estamos en Cristo, cuando estamos en su Hijo, cuando reconocemos esa necesidad de Cristo. Entonces dice, este es mi pueblo. A estos a los que reconozco. Estos son los que están en mi pacto, en mi plan, en mi promesa, porque son los que han podido, ¿verdad? Han entendido esa necesidad de ese clamor, han hecho ese clamor de realmente sentirse esclavos del pecado. No están en esa situación de, están pasando un conflicto o un problema y eso quiere que el Señor lo resuelva, pero no has entendido cuál es la causa de ese problema. Tu pecado. ¿Por qué estás pasando circunstancias en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo? No, tú quieres que te resuelvan el problema. Y así clamas a Dios, resuélveme el problema. Pero cuando clamas a Dios, Señor, yo soy el problema. Yo soy esclavo. Yo necesito ser libre. Ese es el clamor que Dios escucha. Ese es el clamor que Dios atiende. Ese es el reconocimiento entonces de Dios a los suyos. Entonces llevar a ese punto. Y ese punto es al que llevó Dios a su pueblo. Les hizo pasar mucho tiempo, pero era el momento perfecto. Cuando el pueblo entendió su servidumbre, cuando el pueblo entendió que necesitaban ser libres y salió ese clamor y ese gemido a causa de su servidumbre. No a causa de muchas cosas que pudieron estar atravesando, sino de su servidumbre, ¿verdad? Y entonces preparó Dios ese pueblo y hizo entender la necesidad de ese llamamiento que iba a hacer, en este caso a su obrero, para libertar a su pueblo. Entonces vimos primeramente la necesidad del llamamiento de Dios, de este llamado de Dios. Dios oyó su gemido, se acordó de su pacto, miró a sus hijos y los reconoció, ¿verdad? Ese es el clamor, ¿verdad?, que Dios reconoce. En el versículo 1 del capítulo 3 vemos cómo Dios prepara su llamado. No solamente su obra, sino a su obrero. Dios prepara su obra y a su obrero. Dios prepara el llamado que iba a hacer a Moisés, iba a preparar también a Moisés para que pueda recibir el llamado, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver cómo estaba el Señor tratando y trabajando con su obrero, con Moisés. 40 años en el exilio, ahí en Madián. Y pasados 40 años, él estaba, dice, apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. 40 años y no tenía ni ovejas propias. Seguía con las ovejas del suegro, ¿verdad? Pero él estaba siendo preparado para algo especial, algo de Dios, ¿verdad? Y ahí estaba, como vemos que el Señor le fue llevando, ¿verdad? Eran estas ovejas de Jetro, ¿verdad? El suegro de Moisés, ya se lo había conocido como Reuel ahí, que era el padre de las doncellas que estaban en el pozo, padre de Séfora, que fue su esposa, ¿verdad? Esposa de Moisés. También se llamaba Jetro. Entonces, Reuel Jetro, o Jetro Reuel, era el suegro, ¿verdad? Y ahí estaba Moisés llevando las ovejas a través del desierto hasta llegar, dice, al Oref, al monte de Dios, en una representación de lo que iba a hacer en ese éxodo, ¿verdad? Llevar a las ovejas, llevar al pueblo de Israel a la presencia de Dios, ¿verdad? Ese era el entrenamiento que estaba recibiendo Moisés todos los días, para llegar al punto de saber que no era nadie, de hacer esa pregunta, ¿quién soy yo?, ¿verdad? Tuvo mucho tiempo, 40 años preparándose y sabiendo que tenía todo y sabiendo que era poderoso en palabras y obras, y ahora estaba en un tiempo en donde el Señor le estaba llevando a conocer que no era nadie, en donde el Señor entonces puede usarlo como el canal, ¿verdad? Como ese instrumento, como ese comisionado por Dios para su obra, ¿verdad? Porque debes entender eso, que no eres nadie para que la excelencia del poder sea de Dios, como decía Pablo ahí en 2 Corintios 4:7, ¿verdad? Todo ese tesoro del Evangelio, el Señor ha depositado en vasos de barro. Y Él decía, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces era el momento en donde Dios estaba preparando a sus obreros para ese precioso momento de reconocimiento de que no soy nadie. Le tomó 40 años darse cuenta de que no era nadie. Entonces era el momento en donde el Señor podía hacer de él ese gran obrero libertador usado por el poder de Dios para la obra de Dios, ¿verdad? Porque se iba a presentar esa revelación del Dios de la obra
porque no está, la obra de Dios no va a ser efectiva si no conoces primeramente a ese Dios de la obra, ¿verdad? Porque de pronto entramos muchas veces en esa obra de Dios, en ministerios y todo, pero no conocemos al Dios de la obra. Entonces se vuelven ministerios propios, no ministerios de Dios, ministerios de los que nos creemos nosotros capaces de hacer para Dios, de trabajar para Dios, ¿verdad? Y no hacemos la obra de Dios porque no conocemos al Dios de la obra, porque simplemente estamos haciéndolo en nuestras fuerzas. Él de pronto se creía y tenía algunas veces ese llamado y decía, no, yo voy a hacer la obra, y empezó a matar egipcios, hasta que el Señor dijo, tengo que llevarte a ese punto, que entiendas que no eres nadie para que pueda ser revelado el que realmente es el yo soy, el eterno, ¿verdad? Y me acordaba, ¿verdad?, cuando estaba estudiando esto y reflexionaba y decía, le doy gracias al Señor, cómo el Señor trabaja en cada uno de nosotros para este momento, porque no es obra de Dios en ciertos escogidos, ¿verdad?, que para que sean sus obreros, es para todo el pueblo, para todos los que hemos sido rescatados de las aguas, que somos esos Moiséses, que hemos sido rescatados del decreto de muerte y nos ha dado esa vida nueva para servirle a Él. Pero es necesario menguar, es necesario llegar a este punto de decir, no tengo nada, Señor, nada que ofrecerte. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por mis padres, por la educación que nos pudieron dar, ¿verdad?, a sus hijos con mucho sacrificio, la mejor educación, el mejor plan, ¿verdad?, que tenía para sus hijos, de que vivamos pues prosperando tal vez en su manera en este mundo, con muchas cosas, bienes, negocios, establecieron negocios, vivíamos en una vida de mucha, llamémoslo abundancia económica o temporal, ¿verdad? Pero consumiendo nuestras vidas, no había satisfacción, no había nada, y viviendo nuestra propia, no sé, entendimiento de los placeres y cosas así, pero destruyendo nuestra vida y nuestro propósito. Pero el Señor, le doy gracias, ¿verdad?, tenía su mirada puesta, Él tiene su mirada puesta en los suyos y tiene que llevar ese momento de clamor, ¿verdad? En ese momento yo pasaba mi vida en esa vanidad, enterrando egipcios, ¿verdad?, y creyendo que nadie me ve, ¿no? Ahí poniéndoles tierrita y todo, ¿no? Creyendo que podía hacer las cosas a mi manera, porque me creía bueno para las maldades, ¿no? Pero me creía bueno, ¿no? Pero en ese caminar, pues el Señor te cacha, ¿no? Y te descubrieron, papá. Ahí está el Egipto enterradito, ¿no? No vas a poder cubrirlo más, porque yo te veo, porque yo estoy allí. Yo te estoy viendo, pero yo tengo un plan, yo tengo un propósito, y le doy gracias a Dios de que en ese plan el Señor nos pudo hacer entender, y me identifico mucho porque tocó salir al exilio, ¿no? Porque estaba el etíope enterrado, el egipcio enterrado. Entonces tocó salir al exilio y el Señor nos mandó a un Madián. Nosotros queríamos que sea Madiami. Queríamos ir para Madiami. Pero dijo, te tengo otro Madián más calientito, y nos mandó para McAllen en ese exilio. Y le doy gracias a Dios por ese tiempo en donde el Señor nos trajo. Primero a presentarlos a la mejor familia, a la familia de Dios, a la familia de Cristo, en donde suplió todo lo que pudimos haber tenido falta, ¿verdad? Y llegamos acá y pues veníamos con todo ese deseo, ¿verdad?, de hacer la obra de Dios, tal vez en el llamado de Dios, y pues a echarle ganas, ¿no? Y hacer empresa aquí. Si tuviste éxito en el Ecuador, pues Estados Unidos, pues, la tierra de las oportunidades, más fácil, ¿no? Y veníamos ahí con todas nuestras capacidades, bien poderosos en palabras, obras y en tarjetas de crédito, ¿no? Y el Señor nos llevó a darnos cuenta de realmente qué podemos ofrecerle al Señor, ¿no? Y en ese proceso, yo creo que a todos nos va a llevar ese proceso, y gloria a Dios por ese tiempo en donde nos mostró de qué se trata, de cuál era la obra y de quién es el Dios de la obra. Señor, Dios, haz tu obra en mí. Hay tres elementos, ¿verdad? El Dios, la obra y yo. Yo estoy al final, pero al principio estaba al principio. Entonces tenía que llevarme al final para saber que solamente soy ese instrumento indigno, ¿no? Y venía acá y trataba de echarle ganas, y por ahí salió, me dediqué a la jardinería. Tocó hacer zacate, ¿verdad? Y estar ahí. Y ahí en ese tiempo decía, no, yo voy a hacerme una empresa de jardinería. No voy a ser jardinero, yo voy a ser empresario en la jardinería, ¿no? Entonces quería tener todos los recursos, y fui al dealer de autos ahí a sacar mi troca del año.
para cargar ahí los instrumentos. Y pues llegué al dealer, ¿no? Y pues mi seguro social, porque yo vengo con visa de negocios. No, ahí está mi seguro social. Y dice, a ver, quiero sacarme esa camioneta, esa me gusta, y ese color. Llegó el vendedor y me dijo, discúlpeme, pero no le aprobaron su crédito. ¿Cómo que no me aprobaron? Mira mis tarjetas de crédito Gold, Platino. En este país usted no es nadie. Usted puede ser lo que sea en su país, pero en este país no es nadie. Su crédito está en cero y quiere sacar la troconona. Y fue el primer paso en donde el Señor dije, caray, ya sé para lo que me trajiste. Y gracias a Dios, ¿verdad? En ese tiempo, pues el Señor fue trabajando con nosotros, pero el Señor fue mostrando, ¿verdad? Todo lo que el Señor tenía preparado. Tenía yo muchos planes de servirle al Señor, pero el Señor tenía un plan. Decir que no me sirves para nada. No puedes servirme. Si sigues siendo tú, no puedes servirme. Tienes que entender que no eres nada, que no eres nadie. Porque si no, entramos en el plan de sociedad con Dios, ¿no? Y entramos a decir, sí, Señor, en tu soberanía fui elegido, pero yo tengo la responsabilidad humana de seguir tu plan. Y ahí vamos, ¿no? En caminos paralelos, ¿no? Tú soberano en elegirme y yo responsable, ¿no? En seguir ese plan. ¿Qué responsabilidad puede tener el hombre? ¿Qué capacidad puede tener el hombre con el Señor? Dios es el que hace toda la obra. Dios es el que produce el querer como el hacer. Dios es el que está delante. Dios es el que te permite caminar. Si no es por el Señor, no das un paso. No das un paso. Mi naturaleza, ¿qué es? De pecado. Voy para atrás. Si el Señor no me empuja, yo voy para atrás. Yo puedo hacer, yo soy piadoso, ¿no? Solamente un día que me permitió reconocer, Señor, no soy nadie. No soy nadie, Señor. ¿Qué obra puedo hacer para ti? Tenía muchos deseos de decir, no, aquí hacemos y todo, y con la empresa que tú me des voy a darte un diezmote. Primero un diezmote, ¿no? Y después voy a traer aquí, voy a generar trabajo. Y mi capacidad, Señor, ¿qué capacidad? Te voy a hacer entender dónde está el poder cuando niegas tu capacidad. ¿Dónde está el yo soy? Cuando preguntes quién soy yo, te voy a revelar al yo soy. Y gracias a Dios, y es un proceso que digo no acaba, porque de repente queremos volver nuevamente al palacio de Egipto a seguirnos instruyendo en poder y todo, pero el Señor nos sigue metiendo en el Madián y nos sigue metiendo a las ovejitas del suegro y a todo, ¿verdad? Para cada día entender que no se trata de nosotros, que se trata de Dios, y que si no lo hacemos de esa manera, Dios pues consigue otro. No somos aptos para la obra, pero eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Llegar al entendimiento que se trata del gran poder, de ese gran yo soy, el que puede hacer la obra, el que hace la obra y que nos usa a nosotros en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad, para darse la gloria, para que puedas decir, no eres el campeón, no eres nada. Es aquel pecador, vil pecador que ahora el Señor está limpiando para darse la gloria a Él. Para que en ese proceso tú entiendas que si no fuera por Él, que separado de ti, separado de Dios, nada puedes hacer. Entonces va a brillar el poder de Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Estaba preparando el llamado, estaba haciéndole apacentar las ovejas de su suegro, llevándole a través del desierto en esas ovejas hasta que llegue a su presencia. Y entonces se presenta, ¿verdad?, el ángel del Señor. Se le aparece, vino la aparición de Dios. Ese ángel del Señor nos habla de ese representante. Siempre que veo esto, veo a Cristo, como se le apareció a Pablo, ¿verdad? En ese resplandor del mediodía, aquí se le apareció Cristo de una manera maravillosa, en un fuego no consumidor, que veo aquí en un fuego conservador, porque no consumía la zarza, ¿verdad? A veces al Señor se lo representa con fuego, ¿verdad? Y el fuego consumidor de Dios, de ese juicio de Dios que es real. Pero aquí vemos en un fuego conservador, en un fuego que no consume, ¿verdad? A veces también entendemos el fuego de Dios, la presencia de Dios como un fuego que nos equipa, ¿verdad? Como el Espíritu Santo que nos equipa, que es ese fuego que no solamente transforma, sino que nos ilumina y nos calienta, ¿verdad? Esas son las propiedades del fuego, ¿no? Transformación, calor, iluminación, ese es el fuego del Espíritu. Pero aquí vemos una aparición de Dios en un fuego que conserva, en un fuego que no consume, en un fuego que esa zarza, ¿verdad?, que son esas ramas secas que debían ser devoradas inmediatamente por un fuego, permanecían sin consumirse. Ahí se apareció Dios a Moisés, en esa zarza
que no se quema, estaba el fuego de la presencia de Dios. Y viendo el Señor, dice, porque Moisés dice en el versículo 3, ay, ¿qué pasó? Dice, mira, está medio raro, ¿no? Esa zarza que debería consumirse inmediatamente no se quema. Fue a ver, dice, esta grande visión, a ver por qué causa no se quema. Y entonces el Señor tenía preparado ese momento, ¿no? Preparando ese llamado y preparando a ese obrero para llevarlo, ¿verdad?, a esa presencia y esa revelación de quién era Él. Entonces dice, viendo el Señor que Él iba a ver, lo llamó. Vino el llamado de Dios en medio de la zarza y le dice por su nombre, ¿no? Moisés, Moisés, salvado de las aguas. ¿Quién eres tú, Moisés? Heme aquí. Ya lo había hecho ese llamado a Abraham, a Jacob también en ese mismo sentido, en cuando Jacob le dijo, a ver, engañador, ¿quién eres? Pues aquí estoy, soy ese engañador. Aquí estaba Moisés, aquí estaba, heme aquí. Tú me salvaste. Entró en ese sentir, ¿verdad? A ver qué está pasando. Ahí está, y oye la voz de Dios, y oye el llamado de Dios. Y el Señor le dice, párate. ¿A dónde crees que vas, Moisés? No te acerques, no te atrevas, no te acerques. Quita tu calzado, quita el calzado de tus pies. Dice, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, vas a entrar a mi presencia. Espérate, todavía estás puesto tu calzado para entrar a la presencia santa de Dios. Aquí hay muchas interpretaciones que significa de quitarse el calzado. Hay religiones que dicen eso es lo que es para entrar al templo tengo que sacarme los zapatos porque el lugar no hace santo porque es un lugar. Un lugar es santo porque está la presencia del Dios santo. Una persona es santa porque está la presencia de Dios, ¿verdad? No hay una tierra santa y vamos a visitar tierra santa o vamos a la Santa Sede o a verle al Santo Papa o al Santo. No se trata de las personas ni los lugares. Se trata de la presencia de ese Dios santo. Ese estaba ahí. Por lo tanto, esta tierra es santa porque está mi presencia ahí. Quítate el calzado. ¿Qué estaba haciendo Dios con Moisés? Tenía que quitarle hasta las chanclas. Para llegar a la presencia de Dios, no puedes entrar con tus instrumentos que todavía te apegan a este mundo, ¿verdad? ¿Qué es el calzado? Lo que te apega a esta tierra, ¿no? Todavía si estás con tus, no sé, proyectos, pues no puedes entrar a la tierra santa de Dios. No puedes entrar al llamamiento santo de Dios, porque todavía te importan más tus Nike o tus Reebok que lo que Dios quiere hacer en ti. Todavía tienes planes temporales que te impiden entrar a la santidad de Dios. Te importa más tu calzado. Hay que sacarnos del calzado. El Señor quiere quitarnos todo, para que podamos entender el propósito de Dios. Debemos despojarnos de todo, ¿no? De todo. Entonces decirle, Señor, aquí está, hasta los zapatitos que tanto aprecio, ¿verdad? Eso es, quita Él, porque este lugar en que tú estás, tierra santa, es lo que el Señor quiere hablarnos. Yo digo, yo lo recibí así, espero que tú lo recibas así, Señor. ¿Qué calzado quieres que me quite? ¿Qué hay en mí que me impide conocer quién eres tú y seguir siendo yo y dándote todos mis argumentos para saber que tú me vas a escoger por lo que yo tengo, cuando tú quieres llevarme a decir que no tengo nada, que aún el calzado tengo que quitarme para estar en tu presencia, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor preparaba su llamado a su siervo, a su obrero. Y ahora empieza a explicarle este llamado. Le empieza a explicar, ahora sí, ven, vas a escuchar lo que te voy a decir. Y dijo Dios, dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora quiero ser tu Dios, ¿verdad? Ahora me voy a manifestar. ¿Te acuerdan cuando antes siempre decían el Dios? Ahora quiero ser tu Dios. Ya no va a ser el Dios de los antepasados de los hebreos, sino tu propio Dios. Entonces Moisés cubrió su rostro. Dice ahí que porque tuvo miedo de mirar a Dios. La palabra de Dios dice que no hay quien pueda ver a Dios y que tenga vida, ¿verdad? Que pueda permanecer vivo y ver a Dios al mismo tiempo, porque veremos a Dios ya cuando estemos en esa presencia eterna de Dios. Pero ahora el Señor quiere que lo escuchemos, ¿verdad? Que escuchemos su palabra. A veces queremos ver a Dios y queremos ver, ¿verdad? Y la fe no es eso. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Es así, la fe es eso, es la palabra de Dios. Así es la fe, ¿verdad? Que escuchemos lo que Dios quiere decirnos, y a veces nos estorba por querer ver las cosas y estamos queriendo ver a Dios y queriendo ver en otras personas la santidad de Dios, cuando a Dios no se lo puede ver,
No pongas tu mirada en el hombre, no vas a ver ninguna santidad de Dios en nadie. Vas a escuchar a ese Dios que quiere hacerte santo, ¿verdad? Y que pongas tu mirada en Él. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, el Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso aquí dicen, cubro mi rostro, yo lo que veo me estorba, quiero escucharte, yo lo siento de esa manera, ¿verdad? Que ahí el Señor, Moisés tuvo miedo y cubrió su rostro para poder escuchar al Señor. Entonces dice luego el Señor, dice versículo 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Te voy a explicar por qué te voy a usar. Porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, yo no me he olvidado, ¿verdad? Ese pueblo que está en Egipto es mío. He escuchado su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Pues Dios ve, Dios escucha, Dios conoce tus angustias, tus clamores, tu aflicción. Él está ahí siempre. Él no se olvida. Él no se olvida. A veces pasamos circunstancias en donde creemos que pues algo pasó y Dios se olvidó. Dios no puede olvidarse. Él siempre está ahí, ¿verdad? En su pueblo siempre está escuchando, viendo, está, como dice, conociendo sus angustias. Y Él ha descendido. No tuviste que subir, Él descendió. Él vino por ti. Él murió. Él hizo la obra. Porque Él veía, Él conocía tu aflicción. Él viene y Él desciende. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Yo descendí. No tienes que subir, yo desciendo para liberarte. Dice, yo descendí para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, de ese Egipto. Recuerda que esa figura tenía Egipto con el mundo, ¿verdad? De esa tierra que nos tiene cautivos, que nos quiere seguir teniendo en servidumbre. El Señor nos ha venido a sacar, Él ha descendido para sacarnos de ahí. No que sigamos siendo amigos del mundo. Dice la Escritura, el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Él quiere sacarte de esa servidumbre, ¿verdad? Y así para llevarte a esa tierra buena y ancha. Esta es mala y pequeña. Allá hay una nueva tierra buena y ancha, dice, ahí a la tierra que fluye leche y miel, en ese sentido de provisión eterna, constante, de satisfacción. La miel y la leche era lo mejor para el sustento y para la satisfacción, ¿verdad? A esa tierra quieres llevarte. Y eran lugares, ¿verdad? La tierra prometida de Canaán eran lugares ocupados, en este caso, por toda esta bola de feos: el cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo, el jebuseo. Y todos nosotros, ¿verdad? No somos guapos, somos de estos, ¿no? Así que el Señor quiere llevarte allá a esa tierra, a la tierra de todos ellos, porque el Señor ha escuchado tu clamor, dice el versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ven, vas a ser el obrero, vas a ser el instrumento. Hoy vas a entender que puedo hacer de ti ese instrumento de libertad cuando entendiste que no eras nadie. Cuando sacaste tu calzado y pudiste entrar a esa presencia santa, entonces ahora serás ese obrero que darás libertad a su pueblo, ¿verdad? Entonces, él explica, ¿verdad? Este llamado. Entonces puede escuchar, cubre su rostro. Moisés pudo entender el propósito, ¿verdad?, que tenía. Después pues van a salir sus propias incertidumbres, sus dudas, ¿verdad? Y vemos aquí cómo responde Moisés. Ahora vamos a ver la respuesta al llamado de Dios. Hemos visto la necesidad del llamado, la preparación del llamado de Dios, la explicación del llamado de Dios. Ahora vamos a ver la respuesta al llamado de Dios. ¿Cómo responde Moisés ahí en el versículo 11? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? Ya, Señor, ¿quién soy yo? No tengo nada. Toda esa preparación quedó a un lado, toda esa capacidad que puedo tener quedó a un lado. No te voy a servir por lo que tú eres, no por lo que yo soy, ¿verdad? Y así es como es, ¿verdad? Cuando se acercó ese joven rico, ¿verdad?, ahí a la presencia de Dios, le dijo: maestro, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Ya tengo todo, a ver, ¿por dónde voy? A ver, ¿qué hiciste? No, ya has cumplido la ley perfectamente, todo. Dice: ah, sí, has cumplido la ley. Pues ahora sí, anda, vete, ¿no? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué pasó? Se fue triste, porque mucho era lo que tenía. Tenía unos zapatos muy caros. No quiso sacarse, ¿no? Mucho era lo que tenía. Era la oportunidad de ese joven de ser un instrumento del Señor, pero le estorbaba. Ese calzado, ¿verdad?, que lo ataba a este mundo. Decía: tengo que sacar todo eso.
tengo que sacar, para poderte usar, tengo que sacar todo eso, ¿verdad? Y se fue triste. Como dice, la tenía, era suya y la dejó ir. Ahí la tenía, era la oportunidad de decir, sí, Señor, yo voy, todo lo que tengo, a ver, ahí está todo, ahí está. No, ya no necesitas venderlo. Ya sé dónde está tu corazón. Ahora voy a usar todo lo que tienes para el propósito de Dios, ¿verdad? Así es como el Señor quiere. No es que te dice, ay, vende todo lo que tienes y ¿no? Dona todo la caridad. No, el Señor conoce tu corazón y sabe que cuando tienes las cosas o cuando las cosas te tienen a ti, ¿no? Y Él va a usar las cosas para su propósito, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, aquí entonces Moisés decía, ¿quién soy yo, Señor? Que yo voy a ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel. Yo no soy nadie. El Señor le dice, versículo 12, y él respondió, ve, porque no eres tú, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Mira que te esfuerces y seas valiente. Después le decía a Josué para ingresar al pueblo, ¿verdad? Ahí en la tierra prometida. No, ahí voy a estar yo contigo. No. Ahí está tu fortaleza, ahí está tu poder cuando entiendes que es la presencia de Dios la que te permite caminar, ¿verdad? En los caminos y en el plan de Dios. Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, ¿verdad? Y aquí vemos una señal, dice, esta será señal, la señal de la libertad. ¿Cuál es la señal de la libertad? El servicio. El servicio. Yo veo aquí que a todo aquel pueblo, ¿verdad?, que saca de la esclavitud inmediatamente no lo pone de vago a que goce de su salvación, ¿no? Sino a servirle. Entonces, tú vas a dar testimonio de que eres libre cuando estás sirviéndole al Señor. No cuando estás asistiendo todos los domingos y ahí te pasas solamente gozándote de que crees, porque la verdadera salvación, la verdadera libertad se traduce en servicio. Estoy sirviéndole al Señor, ¿verdad? No me estoy sirviendo del Señor, porque mucha gente demanda, no, y la iglesia tiene para darme, ¿no? ¿Qué puede hacer Dios por mí? No, ya estoy dando mis diezmos, estoy haciendo esto, no, tienes que servir. Por eso somos una iglesia muy exhortadora, porque la palabra de Dios nos exhorta cada vez a que si somos libres, la señal va a ser que vamos a estar sirviendo. Vamos a estar sirviendo. No podemos estarnos quietos, no podemos estar engordando en un asiento, recibiendo, y qué poderoso mensaje, y voy a esperar el siguiente mensaje el siguiente domingo, qué poderoso, y te vas a estallar un día, ¿no? Si no estás poniendo por obra lo que estás recibiendo, si no estás dando de gracia lo que de gracia estás recibiendo, simplemente estás en el plano de los que, no de los que no creen, de los que creen que es más peligroso de los que no creen, ¿no? Porque no estás sirviendo, porque el que no sirve, pues no sirve, no sirves. Si no vives para servir, no sirves para vivir, y muchos lemas que tenemos, ¿no? Esa es la transformación, y transforma en servicio, y siempre exhortamos, y a veces es un poquito incómodo este mensaje, pero es liberador, porque es algo que te va a permitir ver que realmente ahí está el plan de Dios. Y que te va a sacar de la incertidumbre de una religión simplemente de demandas. Yo quiero un mensaje que me motive, quiero que me digan que soy el campeón, y que no me digan que tengo que servir, porque no, ya estoy asistiendo, ¿no? Pero aquí el Señor nos está diciendo, esa va a ser la señal de que has liberado a mi pueblo. Vas a servirle aquí en este monte, y tiene que ser en la presencia de Dios, en el servicio que Dios pone, no un servicio obligado, un servicio genuino de manifestación y de evidencia de esa libertad. De esa libertad no puedo dejar de servir porque soy libre. ¿Cómo puedo dejar de servir si soy libre? Esa libertad me lleva a servirte, Señor, cada día. Entonces vemos que esa sería la señal, ¿verdad? El versículo 12, servirá sobre este monte. Y dice Moisés a Dios, pero tengo mis dudas, ¿no? Aquí dice, y llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres, sí, me estoy diciendo, a ver, voy a presentarme, ¿no? Pero me van a preguntar tu nombre, ¿no? Dice, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y viene ahora la manifestación, esta preciosa revelación de el nombre de Dios, ¿no? Dijo Dios, versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Cómo te puedo decir un nombre? ¿Cómo me puedo identificar si yo soy el que soy? ¿No? Yo soy el que soy. Mi nombre es eternidad, mi nombre es total presencia, ¿verdad? Ese es el nombre de Dios, la total, eterna presencia y esencia del Dios Santo, ¿verdad?
¿qué nombre puedo tener? Yo soy el que soy. Como vemos aquí, es la eterna existencia de Dios y la eterna presencia de Dios. El verbo ser, ¿verdad? El verbo en inglés, el to be, es ser o estar, ¿verdad? Es el eterno soy, el eterno estoy. Yo soy siempre existido y siempre voy a estar. Ese es el nombre por el cual vas a servir. Ese es el nombre con el cual vas a sacar a este pueblo. El nombre de eternidad, ese es el yo soy, ¿verdad? Y lo enfatiza, ¿verdad? En el hebreo el hashá, que es el yo soy, el que soy. Es eterno, eterno, eternidad. No tiene, ni siquiera era pronunciable. Esa palabra en el hebreo no era pronunciable, ¿verdad? Eran 3 letras que no eran pronunciables. Que después en el tratado pues, de la escritura y todo se le dio la connotación y las vocales para poderlo pronunciar y salió el Yahvé o el Jehová, ¿verdad? Que vemos en la escritura, pero él no tiene nombre. Bueno, sí tiene nombre, sí tiene nombre, porque después descendió y se dio a conocer. Y él dijo yo soy, él dijo yo soy, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él dijo, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy el buen pastor. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Él se reconoció, ese es el nombre de Dios. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres en los que podamos ser salvos, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Para la gloria de Dios confesarán que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el yo soy, porque Él dijo en Juan 8:58 a todos esos religiosos: antes que Abraham fuese, yo soy. Pues Dios tiene un nombre, ¿verdad? Ese nombre es Jesucristo, ese nombre es Jesús, el gran yo soy. Y ahora se ha revelado a nosotros. Ahora hemos podido entender, caray, tú eres el yo soy. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Y por eso a veces pronunciamos, sí, cuando vemos Jehová, a veces a algunos nos nace más decir el Señor que un nombre armado, ¿verdad? El Señor, el Eterno. Los judíos le llamaban solo Adonai porque era el Señor. No podían mencionar como nombre esto que era impronunciable, el yo soy. ¿Cómo puedo decir existente, el eterno? Nosotros vemos el Señor y si quieres, hasta cada vez que veas ese nombre ponle Jesús, porque Él dijo yo soy. Él es el gran yo soy. Entonces podemos entender, ¿verdad?, esa revelación de ese gran yo soy en este llamado. Dice, además le dijo, cuando le dice yo soy el que soy, le dijo, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El eterno, el que es, el que siempre ha sido y el que siempre será, el que siempre existe y el que siempre está presente. En ese nombre voy a ir. Dice, además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, ya te digo, yo soy. Aquí ya le ponen Jehová, ¿verdad? El yo soy. El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, yo soy, con el que se me recordará por todos los siglos. Dios se había revelado a Moisés. Entonces podría entender el plan que tenía para él. Entonces le describiría ese plan que tendría Moisés, porque había entendido, había sido revelado el Dios de la obra. Ahora podía entender la obra de Dios. El Dios de la obra se había revelado. Y ahora había entendido que él simplemente era un instrumento, que no era nadie, que solamente podía proclamar el poder de ese Dios todopoderoso. Y entonces podía ser el instrumento usado por Dios, ¿verdad? Versículo 16, entonces este es el plan, esta es la descripción. Ahora te voy a describir el llamado. Ya te manifesté todo eso. Tú respondiste a este llamado, entendiste que no eras nadie, te pude revelar ahora quién era el Dios de ese llamado. Ahora te describo este llamado. Dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el yo soy, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado. Y era una promesa que tendrían la visitación de Dios. José les había dicho, ¿verdad? Y Dios los visitará. Y ahora había visitado entonces Dios. Dice, había visto lo que se os hace en Egipto. Y había dicho: yo os sacaré de la aflicción. El Señor iba a sacar de la aflicción de Egipto a sus hijos, ¿verdad? Y les iba a sacar a la tierra de fluye leche y miel, nuevamente, de todos estos pueblos que estaban ahí habitando esa tierra. Esa es la tierra que les daría, la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a esa tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz. Ahora van a oír. Los ancianos, ya veíamos que en el pueblo en ese tiempo ya tenían estos ancianos maduros que representaban. Allá irás a ellos, ¿verdad? Y ellos oirán
tu voz, ¿verdad? Dice, y ve y reúne a los ancianos, y aquí el versículo 18 dice, y oirán tu voz e irás tú. Y de ahí, una vez que escuchen tu voz, porque ya no va a ser tuya, porque ahora estás hablando la voz del yo soy, ahora estás hablando en nombre de Dios, no tenemos que hablar otra cosa sino lo que está escrito, y entonces van a oír esa voz, ¿verdad? Los suyos oirán esa voz, los que no son, pues dice, no lo van a oír tan fácilmente, ¿verdad? Dice, irás, dice, con los ancianos, irás tú y los ancianos, versículo 18, al rey de Egipto, y les diréis, yo soy el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Así es, ese es el mensaje. Dios nos ha encontrado. Nosotros no encontramos a Dios. El mensaje es que Dios nos encontró. No hay quien busque a Dios. Nadie puede llegar a ese encuentro con Dios si Dios no te encuentra a ti. Realmente ese es el sentido del evangelio, que Dios me encontró, ¿verdad? Así dice, dirás, dice, Dios nos ha encontrado, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos. Ahora, camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios al Señor nuestro Dios. Aquí en este versículo también hay algunas interpretaciones de qué quisieron decir este pedido inicial de los ancianos y Moisés al faraón, si era un pedido así como para medir cómo estaba el agua, a ver, danos unos 3 días, vamos y volvemos y llegamos y ofrecemos sacrificios. No le atrevían a decirle que ya nos vamos, el Señor nos vino a sacar, ¿no? Yo veo aquí una imagen, ¿verdad?, de nuestro camino, de nuestra peregrina. Siempre que vemos 3 días, yo veo siempre ese periodo entre la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? Entre el momento en que inicia nuestra vida, en que hemos muerto en Cristo, hasta el día en que resucitaremos en su presencia, ¿verdad? Es nuestro caminar, un caminar llevando sacrificios, porque dice la palabra de Dios en Romanos 12:1, ¿verdad? Por las misericordias de Dios, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es santo y es agradable a Dios, ese es tu culto racional. Despojándonos de las cosas de este mundo, no conformándonos de este siglo, sino transformándonos por la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar en ese caminar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad?, en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje. Ya hemos muerto en Cristo, ahora estamos viviendo por Él. Ahora estamos ofreciendo sacrificios hasta llegar a ese momento de esa presencia eterna con Dios. Yo de esa manera puedo ver estos 3 días que dicen, vamos a caminar 3 días por este desierto de santificación, para que en esos días ofrezcamos sacrificios al Señor nuestro Dios. Ese era el pedido del pueblo, ese es el pedido de los ancianos de Israel. Pero dice, yo sé, dice Dios, yo no solo soy, yo sé, yo soy y yo sé. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Ya vamos a ver que pues el rey de Egipto, endurecido su corazón en la soberanía de Dios, dijo, pues yo creo que pues Dios mismo endurecía el corazón porque tenía un plan de mostrar las maravillas de su poder al pueblo y a Egipto a través de las plagas, ¿verdad? Aquí sabíamos, no va a dejarles ir sino por mano fuerte. Hay que echarle una calentadita aquí al faraón para que pueda entender de quién se trata y dónde está el fuego, ¿verdad? A través de eso, tiene que ser por mano fuerte. Pero yo extenderé la mano fuerte, yo extenderé mi mano. Ahí está la promesa, ¿verdad?, de Dios de extender su mano, hiriendo a Egipto con todo lo que vamos a ver, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos va a mostrar que haría ahí en Egipto, todas esas maravillas, y entonces os dejará ir. Toda esa provisión de Dios, ¿verdad?, que recibimos en nuestro camino de libertad. Y el versículo 20 dice, no solamente mostraré las maravillas, sino que daré gracia a este pueblo. Y esta palabra siempre nos habla, ¿verdad?, de ese regalo de Dios para nuestro caminar, para nuestra salida, para nuestro éxodo diario en nuestra vida. El Señor nos va a dar gracia, el Señor suplirá todo lo que nos falte. El Señor va a suplir todo en este caminar porque es de Él, la obra es de Él y Él va a proveer todo. No pongas nada, solo sácate el calzado, sácate lo que estorba, sácate lo que estorba. El Señor quiere usarte, ¿verdad?, cuando vayas así, en ese sentir genuino, no tengo nada que ofrecerte, Señor. Cuando dices, no estoy listo para servirte, es cuando estás listo. Pero cuando dices, aquí estoy listo, pues no estás listo. No sé si me entendiste. Porque hay muchos que dicen, Señor, aquí está, que no me tomas en cuenta, ¿qué onda? Aquí están mis títulos y todo, pues, ¿no? Teología, todo lo que da. No, aquí tengo mis doctorados y mis otros. Ya estoy listo. Pues no estás listo. Pero cuando dice, Señor, no tengo nada.
¿qué te puedo ofrecer? Me estás pidiendo que haga algo que jamás en mi vida hubiera pensado estar haciendo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Porque a veces yo quiero, Señor, servirte, pero ahí me gusta el micrófono. No estoy listo. Cuando dices, híjole, Señor. Después dice, ¿no? Dice Dios, hasta tardo de habla soy. Claro, pues, porque ahí es donde va a permanecer. Antes se creía poderoso en palabras y obras, ¿no? Hasta que le digo, no puedo, Señor, manda otro. Por eso te estoy escogiendo a ti, para que no seas tú, para que vean a mí, para que me vean a yo soy. Entonces viene a ser la obra de Dios, no tu obra, ni tu buen ministerio, ni tu buena capacidad que le usas para el Señor. Sí, yo te voy a servir con todo lo que tengo. No tienes nada. No tenemos nada que ofrecerle. Nada. Una podrida llaga como es una hinchazón de cabeza a los pies, como nos describe Isaías, ¿verdad? Nada. Y nuestras mayores justicias, trapos de inmundicia. Y todo lo que creía que era para mí ganancia, dice Pablo, lo he estimado como ¿qué? Estiércol. Esa es la palabra. Eso es. Aquí está un poco más refinadita en la Biblia. Pero esa es la palabra. Lo que pueda yo ofrecerte, lo que yo crea tener delante de tus ojos es trapos de inmundicia, es estiércol, ¿no? Pero lo que tú tienes, eso es poder. Eso es poder. Entonces puedo ir en nombre del yo soy y entonces hacer la obra de Dios, no mi obra. Y allí vemos cómo el Señor trabajó con él y le dio gracia a todo el pueblo, le dio gracia, y como vemos dice, le va a dar gracia delante en los ojos de los egipcios, para que cuando salgas no salgas vacío, te voy a llevar con todo. O sea, el paquete viene completo, porque yo soy el que soy. Porque si fueras tú, se te acaba tu provisión al otro día. Pero yo soy el que soy, yo soy el eterno, el que hago todo posible. Entonces el paquete viene completo. Cuando salgas no irás con las manos vacías, sino que voy a usar a toditas. Mira a las mujeres del pueblo, a todas estas millones de mujeres que parece que no hacen nada, pero ahí están usadas por Dios, porque son las que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda todo lo que va a proveer para el camino. Y para después vamos a ver, para la elaboración del tabernáculo de Dios, ¿verdad? La iglesia de Dios, la presencia de Dios va a ser edificada, ¿verdad? Y el Señor va a usar los recursos que Él va a usar para cumplir su propósito, ¿verdad? Va a vestirles con vestidos de las egipcias. A todos les voy a dar vestidos. Voy a despojar a las egipcias, a todos, de todas sus alhajas, de todas sus joyitas, para vestir a mi pueblo y proveer a mi pueblo. Esa es la forma de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso es lo que el Señor pide, para que podamos como pueblo entregarnos. Y decir, no tengo nada, Señor. Que como Moisés lleguemos un día, digamos, no tengo nada que ofrecerte, Señor. Usa tu siervo. Usa mi incapacidad, usa mi debilidad, usa esto que no es nada, para que tú te manifiestes y tu poder se manifieste. Pero tengo que entender que necesito de ti. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu mensaje siempre, Señor, claro y directo a nuestras vidas, Señor. Tú nos mostraste, Señor, un día nuestra servidumbre, nuestra esclavitud, Señor, nuestro pecado, Señor, nuestra condición. Gracias, Señor, porque un día te revelaste, Señor, y mostraste, Señor, ese pecado, Señor, que nos hundía y nos encaminaba a la muerte, Señor. Y tú, Señor, te revelaste a nuestras vidas, Señor, como esa luz que resplandece en medio de la oscuridad, como ese pan de vida, Señor, como esa puerta a nuestra libertad, Señor, como ese buen pastor, Señor, como esa resurrección, como esa vida, como esa vida verdadera, como ese camino, como esa verdad, Señor. Te manifestaste un día, Señor, y tú produjiste en nosotros, Señor, ese arrepentimiento, esa confesión de nuestro pecado y de nuestra maldad, y nos diste vida, Señor, estando ahí muertos en nuestros delitos y pecados. Tú nos diste vida juntamente con Cristo, Señor. Por gracia somos salvos, dice tu escritura. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese precioso día, Señor. Ahora ayúdanos a entender, Señor, que nada podemos ofrecerte, Padre. Que nada podemos ofrecerte, Señor. Solamente el sentirnos vacíos, incapaces, indignos, para que la excelencia del poder sea tuya, Señor.
Somos vasos de barro, Señor, que tenemos un tesoro, el tesoro de tu presencia, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, a serte fieles, Padre, para la gloria de tu nombre, Padre. Quisiera hacer este llamado a todos los que el Señor ha rescatado, para ese plan precioso, para ese plan maravilloso, para sacar al pueblo de la esclavitud, para no quedarnos simplemente en ese beneficio de sentirnos salvos, sino de ser usados por ti como instrumentos tuyos, Señor, para libertar de los tuyos, de la esclavitud del pecado, por el precioso y maravilloso evangelio, por el precioso y maravilloso mensaje de reconciliación, Señor. No quiero estar ahí, Señor. Quiero sentirme ese siervo inútil que pueda hacer lo que tú, Señor, nos mandas a hacer, Señor. Haz de mí, Señor, ese instrumento de tu paz, de tu reconciliación, Señor. Que mi vida tenga sentido, Padre. Ayúdame, Señor. Si ese es tu sentir, yo quisiera hacer esta oración junto contigo. Decir, Señor, te entrego todo. Ese es un llamado a una entrega. A un decir, aquí está, Señor, todo lo que soy, todo el calzado, todo lo que creo tener, Señor. Ahora entiendo que no tengo nada, te tengo a ti. Y eso es poderoso. Si es tu sentir, ahí ponte de pie, hagamos esta oración. Tú que has sido rescatado de las aguas y que ahora el Señor quiere usarte, que te despojes totalmente de todo lo que estorbe para entrar en esa presencia santa. Si ese es tu sentir, ahí haz esta oración junto conmigo. Ahí dile, Señor, yo quiero ser usado. Quiero ser usado, pero no había entendido que nada puedo ofrecerte, Señor. Diles, gracias, Señor. Diles esta oración, gracias, Señor, porque ahora entiendo que no soy nadie, que no soy nada, pero que tú eres el yo soy. Tú eres el eterno que está presente, que siempre existió y que ahora me sostiene, Señor. Ahora quiero caminar en ese poder, Señor. Quiero manifestar al mundo tu presencia, Señor. Úsame como instrumento, Señor, para sacar a los tuyos de la esclavitud del pecado, Señor. Ayúdame a entender, Señor, este mensaje, Padre. Ayúdame a entender, Señor. Úsame, Señor. Aquí está, Señor. No soy nada, pero reconozco que tú lo eres todo, Señor. Te doy gracias, Padre. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Que se cumpla ese propósito, que esa obra se cumpla en mí, Señor, para que pueda ser un instrumento y un obrero de tu obra, Señor, que pueda ser usado para la libertad de los tuyos, Padre. Gracias, Señor, te damos y te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.